Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Vanessa Cach. El día de hoy, una servidora y su equipo, el cual está conformado por Bela González Braulio, Muñoz Nahua Noé, Díaz Mayes Alejandra, Chacón Pérez Azalia y Tomás Rodríguez Juan. Vamos a exponerles el capítulo noveno del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública y la asignatura a la cual pertenece este trabajo está denominada Personas Morales. Voy a comenzar exponiéndoles el artículo número 76. El artículo número 76 comienza con el hecho de llevar contabilidad para las personas que tributen de acuerdo al título 2 y que obtengan ingresos con base a esta disposición, las cuales son las personas morales. Estas deben llevar la contabilidad de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, su reglamento, así como el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como sabemos, hay contribuyentes que se encuentran obligados a llevar sus registros contables. Dentro de algunos artículos que se encuentran en el Código Fiscal que, que se basan en la contabilidad, está el artículo 28. El artículo 28 básicamente, de manera muy generalizada, nos establecen eh, qué es esa contabilidad que los contribuyentes deben llevar, los cuales nos dice que son los libros, los sistemas de registros contables, que puede ser el COMPAC. En el COMPAC se hace el registro en las pólizas de diario, de egreso, de ingreso, de toda la contabilidad, así como los papeles de trabajo. Para la declaración de impuestos, los contribuyentes, las personas morales, deben llevar papeles de trabajo en el que se establezca, o vamos a decir, se plasme la contabilidad, visores, anexos de IVA, auxiliares bajados del COMPAC. Y ese papel de trabajo, pues va a servir para la declaración de impuestos y pues básicamente viene de toda la contabilidad que ya se registró. Los estados de cuenta bancarios, que son muy importantes al momento de llevar la contabilidad, ya que, como sabemos, dentro de los registros también se tiene que hacer, al finalizarlos, se tiene que hacer una conciliación bancaria. El control de los inventarios y los métodos de evaluación. Como antes ya se había dicho en algunas clases, los contribuyentes deben evaluar, los inventarios se deben evaluar, existen varios métodos de evaluación, entonces en este artículo nos dice que pues se tiene que llevar un método de evaluación para estos inventarios, así como el control de los mismos. También nos dice que deben existir discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, es decir, algún medio en el que el contribuyente almacene toda su información o todos sus datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, así como la documentación, pues que compruebe todos los asientos que se realizaron, que como antes ya había mencionado, pueden ser las pólizas contables. Otro artículo muy importante que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación es el artículo 30. Este artículo nos hace énfasis a un tema muy importante. Si bien se debe llevar contabilidad, este artículo nos establece cuál es el plazo para llevarlo. Nos dice que se debe mantener y conservar la contabilidad por un plazo de 5 años. Es decir, yo efectúo mis registros en el año 2010, por ejemplo, y mínimo hasta el año 2015 yo debo contar con todos esos registros del 2010. ¿Por qué? Porque en algún momento pues la autoridad me lo podrá pedir, si en algún momento se llega a hacer alguna revisión a mi empresa, pues yo debo contar por ley con todos esos registros pues resguardados. Eso es a partir de la fecha en la que se presentaron o se debe haber presentado las declaraciones. Es como que la fecha a partir de la cual nosotros vamos a empezar a conservar la contabilidad. Otro artículo muy importante es el artículo 33 que se encuentra en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Si bien nosotros sabemos que, bueno, los contribuyentes, las personas físicas, incluso las personas morales, que son de las que estamos hablando actualmente, pues deben llevar contabilidad, pero sabemos exactamente qué parámetros o qué integra
la contabilidad, pues si no lo sabíamos o si nos preguntábamos cuál era el fundamento de todo esto, pues aquí podemos mencionar que todo esto se encuentra en el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Es por eso su importancia, ¿no? Porque pues sí, es importante saber qué sea contabilidad, pero qué es todo lo que integra la contabilidad por ley. Dentro de lo que lo integra están los registros, los asientos contables auxiliares, incluyendo su catálogo de cuentas. Como sabemos, para llevar la contabilidad debe existir un catálogo de cuentas, el cual va a ser la base fundamental para saber qué cuentas son las que vamos a utilizar. Hay que recordar que el catálogo de cuentas se va a elaborar con base al giro de la empresa. Es decir, el catálogo de cuentas vamos a decir, de una empresa que se dedica al hospedaje, por ejemplo, un hotel, no es el mismo catálogo de cuentas que va a llevar a lo mejor un restaurante o una empresa de bienes raíces. No es lo mismo. Es decir, va a ir de acuerdo al giro de la empresa, de acuerdo a lo que se dedica, de acuerdo a sus operaciones. Los avisos o solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Eso también integra la contabilidad. Como sabemos, las personas morales, incluso las físicas, por ley tienen que inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Es uno de los requisitos incluso fundamentales para las personas morales al momento de constituirse como empresa. Tienen que ir y sacar una cita para registrarse al RFC y generar su propio RFC, ¿no? Las declaraciones anuales, informativas, pagos provisionales, mensuales y bimestrales, así como trimestrales o definitivos. Bueno, la declaración anual sabemos que es una obligación por ley, así como sus pagos provisionales, que es una cuenta del anual. Estos últimos pueden ser mensuales, bimestrales o definitivos, como puede ser, ejemplo, el IVA. Bueno, dejando a un lado el primer punto que nos establece el artículo 76, pasamos al segundo, que es expedir comprobantes fiscales. Las personas morales y las que se encuentran, bueno, dentro del título segundo, deben expedir un CFDI por todas las operaciones que realizan, por los ingresos que perciben. De igual forma deben expedir un comprobante fiscal, que puede ser el CFDI, que es básicamente el principal, que muestra el monto de los pagos que originen un ingreso, es decir, que un pago que le efectuaron a la persona moral, que para ella sería un ingreso, que sea proveniente vamos a decir, de alguna fuente de riqueza en México. Es importante mencionar que sea en México. Generar un estado de posición financiera o balance general, así como su inventario de existencias a la fecha de determinación del ejercicio fiscal. Como sabemos, la empresa debe emitir sus estados financieros. La ley acá nos habla del estado de posición financiera, que sabemos que es el balance general. Ellos deben generar este estado financiero y el inventario final de las existencias pues al finalizar el ejercicio, ¿no? Sabemos que cuando una empresa inicia su ejercicio fiscal, bueno, tiene un inventario inicial y el inventario que, que haya aumentado, ¿no? Es decir, con las compras que ellos hayan efectuado y todas las ventas que se hayan realizado, al final se va a tener un inventario final con el que van a cerrar su ejercicio fiscal. Entonces, esto debe ser generado por la empresa. Presentar mediante declaración el resultado fiscal del ejercicio o utilidad grabable en su caso y el monto del impuesto que le corresponda a toda esta utilidad ante las oficinas autorizadas, que sabemos que son el SAT, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que se termine dicho ejercicio. Esto básicamente se refiere a la declaración anual. O sea, las personas morales están obligadas a presentar su declaración anual, así le haya generado una pérdida de utilidad. Es decir, aquí nos dice que es el resultado fiscal del ejercicio y el impuesto que le toque pagar. Básicamente eso es después de haber ya hecho el cálculo, ¿no? Que sabemos la acumulación de nuestros ingresos, las deducciones el impuesto que nos debe pagar. Nosotros debemos presentarlo mediante la declaración anual que se lleva a cabo, pudiendo ser a lo largo de los primeros 3 meses
del ejercicio en el cual se vaya a presentar. De igual forma, nos dice que se debe presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante el SAT la información siguiente. La primera es el saldo insoluto el 31 de diciembre del año anterior de los préstamos otorgados por residentes en el extranjero. Es decir, si la persona moral recibió algún préstamo que provenga de una persona moral residente en el extranjero, deberá pues presentar ante la autoridad fiscal esta información. Así, o sea, de igual forma, el financiamiento de cada una de las operaciones financieras que estén relacionadas con estos préstamos, es decir, a quién se le otorga, el tipo de interés que le va a generar, toda esta información deben presentarla a más tardar el día 15 de febrero de cada año. De igual manera, está presentar las declaraciones a través de medios electrónicos. Ese es un punto muy importante. Tratándose de personas morales que hagan los pagos por conceptos de dividendos o utilidades a personas físicas o morales, deberán efectuar los pagos con cheque nominativo. Bueno, si soy una persona moral que lleva a cabo o que va a llevar a cabo el pago por algún dividendo o alguna utilidad a una persona física o una persona moral, debo efectuar estos pagos con un cheque nominativo, ya que la ley me lo establece. De igual forma, llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso, productos terminados, de acuerdo al sistema de inventarios perpetuos. El sistema de inventarios perpetuos es un sistema de, vamos a decir que de registro, ¿no? De hecho, existen dos, el analítico y el de inventarios perpetuos. El de inventarios perpetuos pues contempla las materias primas, productos en proceso y productos terminados. Entonces, las empresas deben llevar un control de todas estas mercancías y de todos esos productos con los que cuentan, los que adquirió, los que elaboró, de acuerdo a este inventario de inventarios perpetuos. Este sistema de inventarios perpetuos, perdón. De igual manera, tienen que informar a la autoridad fiscal de los préstamos o aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que ellos reciban en efectivo, también pudiendo ser en moneda nacional o extranjera, siempre y cuando sean mayores a 600,000 pesos, dentro de los 15 días posteriores a aquel en que se reciban las cantidades correspondientes. Es decir, yo recibí un préstamo o alguna aportación para futuro aumento de capital por un monto de 800,000 pesos. Lo recibí el 30 de octubre. Entonces, tengo del 1 al 15 de noviembre para informarle a la autoridad de esta aportación o de este concepto, ¿no? Que yo haya recibido, siempre y cuando sea en efectivo. Ahí hay tres requisitos: que sea en efectivo, que sea mayor a 600,000 pesos y que sea un préstamo o una aportación para futuros aumentos de capital. Los contribuyentes que sean residentes en el país, que tengan un establecimiento en el extranjero, además de las obligaciones que la ley le establece, tendrá algunas otras, como son llevar la contabilidad y los registros que le correspondan de la siguiente manera. Como sabemos, estar en el extranjero, pues básicamente se pudiera prestar a que la contabilidad se lleve en otro idioma o a lo mejor en algunos otros fundamentos, ¿no? Que tenga esa nación. Entonces, esos contribuyentes a los que se refiere esta fracción es que son residentes en México, pero tienen un establecimiento en el extranjero. Si su empresa se encuentra en el extranjero. Entonces, la ley nos dice que deberían llevar sus libros de contabilidad en idioma español o en el oficial del país donde se encuentran dicho establecimiento. Es decir, si se encuentra en Estados Unidos, voy a llevar mi contabilidad en español o en inglés. De igual forma, registrarán las operaciones en moneda nacional o en la moneda de curso legal en el país donde se encuentra dicho establecimiento. Es decir, podrá ser peso mexicano o el dólar, siguiendo el ejemplo que ya se mencionó. También nos dice que deberá informar a las autoridades fiscales a más tardar durante el mes siguiente a la fecha en la que ocurra la operación, de acuerdo a la enajenación de acciones o títulos de valor que representan la propiedad del
de los bienes emitidos por el contribuyente, efectuadas entre residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Es decir, si yo como persona moral enajené una acción o un título de valor que represente alguna propiedad del mismo contribuyente, o sea, yo, persona moral, que se haya efectuado entre residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en México, yo voy a tener que informarle al SAT sobre esta operación durante el mes siguiente a la fecha en la que ocurrió esto. Es decir, ocurrió en noviembre, yo tengo más tarde hasta el mes siguiente para informarle a la autoridad, es decir, hasta diciembre. Ese es el plazo que me da la ley para informar sobre esta operación. Bueno, por mi parte sería todo. En cuanto al artículo 76, eh, les dejo con mi compañero Braulio para que les exponga el artículo 76A, es decir, la continuación de este artículo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Braulio y continuando con lo que explicó mi compañera Carla, yo les voy a comentar lo que dice el artículo 76A. El 76A habla de las partes relacionadas, en este caso son los contribuyentes señalados en el artículo 32A y son las personas morales que tributan en términos del título 2, que celebran operaciones como partes relacionadas, sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupos de sociedades, entidades paraestatales y las personas morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Todas ellas deberán proporcionar a las autoridades fiscales declaraciones anuales informativas de partes relacionadas. A continuación veremos cuáles son. La primera es la declaración informativa principal sobre las partes relacionadas en un grupo empresarial. ¿Qué tiene que incluir? La forma en la que está estructurado el grupo, una descripción detallada de las actividades y la situación tanto financiera como fiscal. ¿Ok? La segunda, declaración informativa local. Esta tiene que incluir descripción de la estructura organizacional y la información financiera del contribuyente y de las operaciones. La tercera es la declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional. Esta contiene información a nivel jurisdicción fiscal, indicadores de localización de las actividades económicas, listado de todas las entidades integrantes del sistema. Y por último, estos deben ser presentados por los contribuyentes, residentes en México, tengan empresas subsidiarias definidas, no sean subsidiarias, perdón, de otra empresa residente en el extranjero, que estén obligadas a elaborar y presentar estados financieros consolidados, que reporten sus estados financieros y que hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos superiores a los 12,000 millones de pesos. ¿Ok? Todo esto es lo que contiene el artículo 76A y a continuación mi compañero les va a seguir explicando sobre los demás artículos. Gracias por cederme la palabra. El siguiente artículo del cual trataremos es el artículo 77, del cual esa nos dice que las personas morales llevarán una cuenta de utilidades fiscales netas. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos dividendo o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos del décimo párrafo de este artículo 177 de esta ley. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que se resulte en los términos de la fracción 2 del artículo 10 de esta ley. El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga en el último día de cada ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio que se trate. Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con posterioridad a la actualización prevista,
En este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de distribución o de percepción se actualizará desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades. Para efectos de este artículo, se considerará utilidad fiscal neta del ejercicio las cantidades que se obtengan de restar los resultados fiscales del ejercicio de los siguientes puntos que veremos, como podemos ver en pantalla, perdón. El primer punto es el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley. El punto 2 es el importe de las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en el artículo 28, fracción octava y novena de esta ley, y la participación de los trabajadores de la utilidad de las empresas a que se refiere el artículo 9, fracción 1 de la misma. Y por último, el monto que se determine de conformidad con el siguiente párrafo. Em, Cuando el ejercicio por el cual se calcula la utilidad fiscal neta de las personas morales que se trate, que tenga la obligación de acumular los montos proporcionales de los impuestos sobre la renta pagados en el extranjero, se deberá disminuir a la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior el monto que se resulte por aplicar la siguiente fórmula, el cual lo podemos ver en pantalla. La fórmula dice MRU es igual a D más MPI a 2 menos DN menos AC. Como podemos observar a la derecha de la pantalla, nos dan pueden observar el significado de cada simbología. Primero tenemos el MRU, que significa el monto a restar de la cantidad obtenida conforme al tercer párrafo de este artículo. La D significa dividendo o utilidad distribuida por la sociedad residente del extranjero a la persona moral residente en México, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en caso de que se haya efectuado por la distribución. MPI significa monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en primer nivel corporativo, refiriendo a los párrafos segundo y tercero del artículo 5 de esta ley. MPI 2 es el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagados en el extranjero de segundo nivel corporativo, refiriendo en el párrafo cuarto y quinto del artículo 5 de esta ley. DN son los dividendos o utilidades distribuidos por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México, disminuido con la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por la distribución. AC es el impuesto acreditable conforme al primer, segundo y cuarto párrafo del artículo 5 de esta ley, que corresponden al ingreso que se acumuló tanto por el dividendo percibido como por su monto proporcionales. Estos simbologías son lo que significa la fórmula. En todo caso, cuando se haya esos casos de que se pague, o sea, la persona moral tenga obligaciones en el extranjero, previamente se tiene que aplicar esta fórmula para poder determinar pues el pago debido. Y por último, este artículo nos dice que en caso de modificaciones en el resultado fiscal del ejercicio, pueden aplicarse dos opciones. Primero, si la modificación reduce la utilidad fiscal neta determinada, el importe se actualizará de la reducción se registrado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que las personas morales tengan a la fecha en que se presenta la declaración complementaria. El segundo caso es cuando el importe actualizado de la reducción sea mayor que el saldo de la cuenta de la fecha de
presentación de la declaración referida. Por último, este artículo nos dice que en caso de modificaciones en el resultado fiscal del ejercicio pueden aplicarse dos opciones. Primero, si la modificación reduce la utilidad fiscal neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral tenga a la fecha en la que presente la declaración complementaria. El segundo caso es cuando el importe actualizado de la reducción sea mayor que el saldo de la cuenta a la fecha de presentación de la declaración referida. Deberá pagar en la misma declaración el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta ley, a la cantidad que resulte de sumar la diferencia entre la reducción y el saldo de la referida cuenta. Em, Le cedo la palabra a mi compañera. En el artículo 77A nos dice que se considera utilidad de la inversión en energías renovables se considera utilidad de la inversión las energías renovables durante un año en el monto obtenido después de la deducción del impuesto a la renta del resultado fiscal del mismo en el acuerdo con algunos aspectos del artículo 77. Bueno, para obtener los beneficios de las inversiones en energías renovables, las consecuencias fiscales del el ejercicio se determinan aplicando la tasa de deducción móvil a mitad de año que corresponde con la vida útil del bien y el año al que pertenece el bien y por consiguiente se calcula en función de lo que sucederá beneficio fiscal al fiscal neto. Al resultado del cálculo de impuestos se le aplicará la tasa del impuesto especificada en el artículo 9 de esta ley y el monto recaudado corresponderá al monto del impuesto sobre la renta reducido según establece el artículo. Y nos dice que no se deberá pagar ningún impuesto sobre la renta por dividendos o utilidades distribuidas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el artículo número 78, que pues este trata de las personas morales que residen en México y pues que también traten de reducir su capital. Pues estos determinarán la utilidad distribuida conforme a los siguientes párrafos de la ley. La ley nos dice que al reducir el capital pues se determina la utilidad distribuida y se disminuirá el reembolso por acciones. Se disminuye esas acciones desde el saldo de la cuenta de capital, de las aportaciones que hacen los accionistas que tengan la fecha que se pague el reembolso. Esto quiere decir que pues los reembolsos tienen una fecha y también una fecha para reembolsar y pagar de forma indirecta a las personas que nos hicieron esas prestaciones. Bueno, pues estas utilidades se distribuyen y pues se hace una cantidad que resulta que se multiplica el número de acciones que se fueron reembolsadas a las que ya se considera reducción de capital. Eso se multiplica por el monto que resulte conforme al párrafo anterior, que son las que son de las cuentas de capital por aportaciones de acciones que tenga la fecha en la que se paga el reembolso. Y pues las utilidades distribuidas gravables determinadas conforme al párrafo anterior se puede provenir de la cuenta de utilidad fiscal neta hasta por parte del saldo de la cuenta que pues sea correspondiente al número de acciones que se reembolsaron. Cuando la utilidad distribuida es gravable, pues a qué se refiere la fracción no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta. Las personas morales deben determinar y tener el impuesto que corresponda aplicando dicha utilidad de tasa prevista. Eso nos quiere decir que cuando la utilidad gravable se refiere a esa fracción, no se puede utilizar
de forma coherente la utilidad fiscal como personas morales, ya que pues en el párrafo anterior nos dice que se determina conforme al párrafo que es de el número 2, que se distribuye por cantidades y se multiplican por el costo de reembolso. Bueno, en el inciso 2 tenemos que pues las personas morales que reduzcan su capital adicionalmente consideran dicha reducción como utilidad distribuida hasta por cantidades que resulte restar el capital contable según el estado de posición financiera aprobado por la Asamblea de Acciones para fines de dicha disminución. Bueno, el saldo de la cuenta de capital, aportaciones que se tenga la fecha, se efectúa la reducción referida cuando este sea menor. Bueno, esto se refiere a que cuando la cantidad sea reducida, pues debe ser menor a la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior, que se disminuirá la utilidad distribuida, determinando los términos de la segunda fracción de la ley. Bueno, pues el capital contable en este apartado deberá actualizarse conforme a las normas de información financiera, las NIF. Cuando la persona utilice dichos principios para integrar su contabilidad, en el caso contrario, el capital contable deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general. Y bueno, pues aquí nos dice que las personas morales a las personas morales que se refiere este artículo, pues deben conjuntamente con el impuesto que en su caso sea correspondido, sea pagado, para que las utilidades o los dividendos pues sean ejecutados de una buena forma. Bueno, pues lo dispuesto en el artículo número 78 es aplicable, se debe aplicar cuando la liquidación son de personas morales. Ocurren ciertos casos cuando las decisiones de sociedad, cuando se van a disolver las sociedades, pues aquí no aplica lo dispuesto en el precepto. Bueno, pues también tenemos lo dispuesto en el artículo será aplicable tratándose de la compra de acciones. Eso es muy importante ya que pues se efectúa por las propias sociedades que emiten estas compras a cargo de su capital social. Eso quiere decir que van comprando acciones por medio de las mismas sociedades emisoras para que tengan más contribución en la misma sociedad, para que tengan un pedazo más grande en su capital social con las empresas. Pero esas acciones son propias ya que se suman a las que hubiesen comprado preventivamente y pues también no deben exceder del 5% en su totalidad de sus acciones liberadas. Eso sucede siempre que recoloquen dentro de un plazo máximo de un año contando a partir del día de la compra. Cuando se hacen las adquisiciones de acciones, las propias a que se refiere el párrafo, que se deben adquirir más del 5%, pues se debe hacer recursos que obtengan a través de la emisión obligada de estas acciones. Más que nada, este párrafo habla sobre compra de acciones, ya que pues es más común de lo que nosotros creemos. Bueno, y pues tenemos para finalizar que las utilidades distribuidas serán cantidad que obtengan de disminuir al monto que se pague por la adquisición de cada una de las acciones en el estado de la cuenta de capital de aportaciones de acciones. Eso nos quiere decir que la fecha en la que se compran las acciones, multiplicando el resultado por el número de acciones compradas a la utilidad distribuida, en los términos de ese párrafo se le podrá disminuir en caso del saldo de la cuenta de utilidad fiscal de la neta de la sociedad emisora. Esto pues nos quiere decir que es la fecha en la que se compran las acciones, es la fecha en la que se compra y también la fecha en la que se paga. Esa pues disminuye los términos del párrafo y pues se disminuye el estado de las referidas de las cuentas que nosotros tenemos.
También nos habla sobre la liquidación de las personas morales. La compra de acciones solo se refiere a personas morales y cuando pues, se compra también se tiene que liquidar a la cierta acción. Ya no solo es comprar y ya tengo una parte, no, sino que se tiene que liquidar, son compras por pagos, por son cantidades muy grandes. A eso se refiere más que nada esto de liquidación de personas morales. Y pues bueno, pues vamos a la siguiente, que son pues de repartidas entre ganancias, que nos va a platicar la compañera. ¿Sale? Bueno, para este artículo, la oportunidad repartida entre ganancias es como la utilidad distribuida, que se debe determinar cuando no provenga de una cuenta de utilidad fiscal neta y se debe realizar cuando la sociedad emisora con los impuestos deben ser de las entidades económicas que requieran un financiamiento para la realización de diversos proyectos. La siguiente, que se considera reembolso en este artículo o reducción de capital. Se considera lo que es la adquisición de una sociedad, que es cuando se realiza de las acciones emitidas por otra sociedad, que a su vez no es fácil de controlarla de una forma parcial o total de acciones de sociedad, que es adquirente. Que de igual manera también se considera de esta parte la escisión de sociedades, que es la división del patrimonio de una empresa entre dos o más partes y pues forman una o más sociedades y surge por la transmisión de activos monetarios cuando representen más de un 51% de activos totales y no será aplicable cuando sean integrantes de un sistema financiero en los términos del artículo 7 de esta ley. También está cómo se utiliza el aumento de capital, que esto, o también llamado capital de aportación actualizado, se adiciona a las aportaciones de capital, que son las primas netas por suscripción de acciones efectuadas, ya sea por socios o accionistas, y se disminuirá con las reducciones de capital que efectúen las personas morales. Y no se incluirá como capital de aportación lo que sea correspondiente a reinversiones o capitalizaciones de utilidades o de cualquier otro concepto que sea de capital contable o que no sea de reinversiones de dividendos o utilidades de aumento de capital de las personas que distribuyan realizadas dentro de un plazo de 30 días siguientes a su distribución. El siguiente punto es cómo se actualizan los restantes de las cuentas o saldo de cuentas, que es cuando se realizan las aportaciones o reducciones de capital posteriormente a una actualización y se tendrá cuando en una fecha determinada se actualice del mes en que se efectuó la última actualización hasta el mes en que se pague la aportación o el reembolso que según corresponda. Al igual que se calcula también como aportaciones de capital, se suman a las primas netas por suscripción de acciones y al resultado de eso le restas la reducción de capital y así se te da un saldo de cuenta. El siguiente es qué pasa si una persona moral incrementa sus bienes. Es decir, que si aumenta dentro de un periodo de 2 años anterior a la fecha en que se realice una reducción, pues esta da origen a una cancelación de acciones o una disminución del valor de acciones. Y pues dicha persona moral calculará la ganancia que hubiera correspondido al poseedor de las mismas cuando se hayan enajenado. Y cuando la persona moral fusione dentro de un plazo de 2 años antes referido y posteriormente a que subsista o surja una fusión, pues se reducirá el capital dando origen a una cancelación de acciones o la disminución de estos. Por mi parte es todo.
Es un tema muy importante en el que estamos hablando del artículo 98, que es sobre los elementos de capital, que pues más sabemos que son más como acciones que pues las personas contribuyen en dichas empresas. Y pues esto es todo por nuestra parte del artículo 78 y también sobre el equipo que pues estuvo a cargo del artículo 76 a 77 y 78. Bueno, pues hasta luego.